Bueno, buenas tardes, jóvenes. 22 de julio de 2021, estamos en opositas.com y estamos para el inicio de la preparación del tercer examen de gestión, del que, bueno, queremos hacer una presentación, pero también las primeras apreciaciones de lo que entendemos deben de ser las clases y la forma de preparar este ejercicio. Y a mayores terminaremos haciendo una especie de símil de lo que van a ser las clases o gran parte de las clases que realicemos en opositas.com. Bueno, soy Ivaldo Gallego, soy uno de los tutores de momento de opositas.com y me acompaña una de mis compañeras, una chica fantástica en lo personal y en lo académico. Ahora me reñirá por presentarla así. Una chica que además se ha incorporado recientemente a Opositas con una energía brutal y que además tiene unas ganas enormes de que haya muchas personas que con su ayuda puedan conseguir aprobar. Porque tenemos claro en Opositas que aprueba el opositor y nosotros somos un porcentaje muy pequeño, pero creemos que ese porcentaje pequeño es muy importante para que el opositor, la opositora, se sienta de la mano de Opositas y no se sienta sola. Bueno, pues doy la bienvenida, que además su primera actuación pública en este lado de la academia, a mi compañera y además amiga y compañera doblemente, Inma. Hola, Inma. Hola, Valdo. Buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por la presentación, desde luego. Y por supuesto, sobre todo ganas de ayudar. Que mi aportación sirva a todos los que están aquí y a los que se puedan incorporar en el futuro. Por supuesto que ayuda y además, de hecho, ya está ayudando mucho porque, de hecho, ya está mucho participando en eso. Bueno, pues vamos con este tercer examen de gestión. Vamos a no dar por hecho nada y vamos a apreciar algunas cosas que considero que son importantes. Bueno, sabemos, hablamos, eso sí, quiero que se quede claro, hablamos hoy, 22 de julio del 21, de las bases de la convocatoria de 2018. Sabéis que estamos pendientes de la convocatoria de 2019 y no sabemos cuándo será y por tanto lo que hacemos es trabajar sobre los datos de la última convocatoria, bueno, que yo creo que pronto estarán trabajando y sobre esas bases nosotros organizamos. Si después se modificara, pues lógicamente, ¿verdad? Lógicamente se modificaría en lo necesario y sin ningún problema. Porque una de las cosas que tenéis que tener claro es literalmente esa. Todo lo que sea preparar vuestra oposición estará adecuado a las exigencias de vuestra convocatoria. Por tanto, si mañana nos modifican el tipo de examen, nosotros, como no podía ser de otra manera, os modificaremos. Veamos eso. El tercer examen de novísima implantación, que es la primera vez que se implantó, fue en 2018, de carácter teórico, escrito y eliminatorio. Mira, y ahí me salen, en la primera frase que tengo ahí, me salen 2 o 3 cosas que son importantes. Fijaos, consistirá en contestar sin ayuda de texto alguna. Quiero decir, absolutamente importante, que aprendamos desde el primer momento, después lo vamos a trabajar, que aprendamos desde el primer momento que no hay texto al lado ninguno, que yo escribiré sobre mi folio en blanco. Y ya estamos empezando a dar los primeros consejos a nuestros alumnos. No hay texto que me ayude. Yo escribo en blanco y decimos eso y después lo trabajaremos. Por aquella costumbre que tienen algunos opositores de, cuando no se acuerdan de algo, irse en busca del texto legal y hacer uso de ese, comillas, bastón, que después en cambio no va a tener el día del examen y que te puede hacer un daño enorme si tú te acostumbras a eso. Por tanto, la primera de las enseñanzas que nosotros aprenderemos será literalmente esa. Nosotros no vamos a valernos de ningún dato, porque, y contesto una de las preguntas que había hecho ahí, sin ayuda de texto alguno. Nada. El tercer examen, confírmamelo, Inma, no hay posibilidad de tener ni el programa, porque las preguntas son claras y meridianas y se trata de responder a eso. Confírmamelo, Inma.
Exacto, así es. Y bueno, es evidente que en el examen es así, pero lo importante yo creo que es aplicarlo en clase. Es decir, Eso. que es mucho más productivo ir a una clase, no saberte algo y fallarlo, que a lo mejor por salir del paso, echar un vistazo a los apuntes que tienes al lado o, bueno, o al temario que puedas tener. Literalmente. Y de hecho, después vamos a hablar y vamos a dedicar un poco de tiempo a eso. Letra legible. Bueno, ¿es que se trata de eso? El año pasado, porque ustedes sabéis, ya lo hemos dicho, que fue el primer año en que nos pusieron este examen. Oye, Pablo, es que yo, ¿qué quieres que haga? Llegaron a decirme, ¿yo qué quieres que haga? Es que es mi letra. Si no es que yo quiero que tú hagas nada. Es que las bases de la convocatoria dicen letra legible porque los miembros del tribunal tienen que saber leerte. Y como tienen que saber leerte, pues tú tienes que dejar que ellos te lean. Y si tú pones una letra que no se entiende, pues esa letra no se lee y si no se lee, no se le puede corregir. Entonces, sí, hombre, ahora voy a comprarme la cartilla de aquella famosa marca de cuando éramos pájaros bonitos. Pues mire usted, sí. Eh, entonces, letra legible. Y tendrás que hacer lo necesario para que tu letra sea legible. Bueno, pues lo voy a hacer ordenador, ¿no? Es que el día del examen no es ordenador, es manuscrito. Y por tanto, como es manuscrito, pues manuscrito. Y un detalle importante, Isma, fíjate, que yo creo que lo han penalizado sin decir. Fíjate, si somos exigentes, Isma, contestar sin ayuda de texto alguno a 10 preguntas de contenido procesal. Después hablamos del contenido procesal, pero fíjate, Isma, si queremos ser exigentes en la hora de leer esa frase, si hay 10 preguntas, tú has de responder 10 preguntas. Si me dejo una en blanco, ¿qué pasa, Valdo? Y si te deja una en blanco, veréis, es que tú no has respondido 10 preguntas. Y si no has respondido 10 preguntas, el tribunal puede perfectamente, comillas, no aprobarte. Que yo no digo que vayan a hacerlo, pero las bases de la convocatoria son claras y meridianas. 10 preguntas, contestar 10 preguntas. No han dicho nada de dejar en blanco, no. Han dicho contestar 10 preguntas y son 10 preguntas. Y más, siendo exigente podía entenderse así, ¿verdad? Sí, y además es que después de la experiencia de este año, que claro, pues antes de este examen no sabíamos muy bien cómo iba a ser, pero ya con la experiencia de este año y la exigencia que se ha visto, yo pienso que de alguna manera seguro que se ha tenido que penalizar adicionalmente el hecho de tener una pregunta en blanco. Estoy segura porque la exigencia ha sido muy alta, entonces hay que contestar. Está claro que Y sí. vamos, yo pienso que con una preparación como la que se va a ofrecer aquí, es imposible dejarte una pregunta en blanco. Así. Yo estoy de acuerdo contigo. Y después otra cosa que me hablaba hoy alguien, en la duración del examen son 90 minutos. Entonces, hay que hacer los ensayos suficientes para que tú sepas estructurar el tiempo de examen. Porque es que hay quien no ha aprobado por dejar una pregunta y media en blanco, y digo una pregunta y media porque la mitad de una pregunta no estaba respondida, con una nota bastante buena para 8 preguntas y media, y que si hubiera respondido las 10 preguntas, hubiera aprobado. ¿Y por qué no respondió las 10? Fijaos, por falta de tiempo. Hoy me decía que tuvo un fallo de no haber escrito más temas. Yo le respondía, bueno, igual si escribes más temas, que es una inversión temporal grande, pues no te hubiera dado tiempo a dominar tanto. Entonces, una de las cosas que hemos decidido esta vez es empezar la preparación antes, porque además una cosa sí tenemos clara o creemos tener clara. Esta convocatoria de 2018 ha tenido una serie de factores negativos enormes, el principal la famosa pandemia, que ha hecho que los exámenes se retrasen. Pero escuchadme una cosa, lo normal de una convocatoria no son esos retrasos. Entonces, ¿por qué empezamos ya? Pues literalmente por eso, porque queremos que hagáis una prueba enorme, una gran cantidad de pruebas que nos permitan saber estructurar ese tiempo de 90 minutos para responder las 10 preguntas de examen. Hay poco que añadir, salvo deciros eso, que algunos alumnos nuestros dejaron sin responder alguna pregunta, como bien decía Isma, no por falta de tiempo, de conocimiento, perdón, sino por falta de tiempo. Y eso provocó pues, que hoy no estén trabajando de titulares. Algunos de ellos están trabajando de interinos, pero bueno, pues podían haber aprobado la oposición, porque sabéis que en la última convocatoria hubo un plazo vacante. Y finalmente, en espacio tasado. Eso es importante también.
Normalmente vaya a tener espacio suficiente, pero, bueno, puede haber preguntas cuyas respuestas exijan de un desarrollo mayor y que tenga que saber estructurar y, sobre todo, resumir en lo necesario para que en lo que no pone no haya nadie que a juicio del tribunal sea necesario. Y eso me lleva a algo importante. Eso me lleva a algo importante. Cuando me habláis de los resúmenes del tercer examen. Nosotros vamos a poner muchísimos contenidos para el tercer examen, muchísimos contenidos para el tercer examen, pero no creemos idóneo que el tercer examen se prepare con un resumen, sino que antes, al contrario, vuestro temario o del primer examen os debe de valer para el segundo y el tercero. Bien, ¿cómo se puntúa ese tercer ejercicio? Como hemos dicho que son 10 preguntas y un máximo de 25 puntos. Cada pregunta va de 0 a 2,5. Y unas cosas de las que después hablaremos. Esa puntuación va a depender de muchos factores. Uno, nivel de conocimiento del resto de aspirantes. De eso hablaba antes Isma. Fijaros, en la última convocatoria de 2018, si tú has dejado una pregunta en blanco y el resto de opositores han sido buenos, pues entonces tú te vas a la calle. Si todos los opositores hubieran dejado preguntas en blanco, dejado preguntas en blanco, o dejan desierta la oposición o tendrían que hacer algo que permitiera asumir que aprobaran con preguntas en blanco, pero como no es el caso, ¿verdad? Pues como no es el caso, no nos encontramos en esa situación. Bueno, fijaros, claridad, orden y calidad de la expresión escrita, lo hemos dicho antes. Claridad en la exposición. Forma de presentación. Es que tú tienes que presentar eso de forma limpia. Yo no digo que te vayan a suspender si tú no la estás presentando de forma limpia. Yo no digo que tú no vayas a aprobar si no presentas de forma limpia. Pero estaréis de acuerdo conmigo que si hay 2 exámenes, los mismos de contenido los dos, bueno, parece que de la forma que están hablando, ¿verdad? Van a premiar aquel cuya letra es más legible, sobre todo porque si no te lo pueden leer no te van a corregir, no pueden leerte. Y, bueno, la ubicación que decíamos antes, la forma en que lo presentes. Si tú has hecho uso de muchos tachones, ya nos dirán si podemos llevar tipes, ya nos dirán aquello, eso no es una cosa que ahora deba de preocuparnos. Si hemos de llevar o no hemos de llevar tipes. Pero si hemos hecho muchos tachones, sí, fijaos la estructura de la exposición. Mira, imaginaos, por ejemplo, exponga a usted las causas de oposición, el trámite de oposición a la reclamación en juicio monitorio. Bueno, me decía ayer Isma, importantísimo que ubiquen bien, que comiencen, después hablaremos de eso. Bueno, pues me han preguntado el trámite de oposición al juicio monitorio. Bien, vamos a ver si somos capaces de hacer esto. Bueno, lo primero es que para hacer bien eso, mi dominio del monitorio tiene que ser brutal, porque si no, no podía, uno, que después lo trabajamos, aprender literalidad, memorizar, contextualizar y presentar. A ver, yo tendría que decir el juicio monitorio, me han dicho la oposición monitoria, no me han dicho más nada, pero en fin, vamos a darle un poquito de caché al inicio. El juicio monitorio se encuentra regulado en el libro 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entonces, a partir de ahí diremos, una vez emitida la trámite de la demanda, se emplaza al demandado, se requiere, perdón, al demandado personalmente para que en 20 días se oponga y a partir de ahí ya vamos con aquello. Bueno, pues justo ahí, hemos de tener claro lo que hemos comentado antes. Si yo dejo una pregunta en blanco, el tribunal me puede, comillas, castigar. Porque además, fijaros, imaginamos 5 miembros del tribunal, quitamos la nota más alta, quitamos la nota más baja y sumamos las medias y el coeficiente es el aprobado o el suspenso. Entonces, teniendo en cuenta eso,
nos encontramos la puntuación que tengamos que tener. Nos encontramos la puntuación que tengamos que tener. Y esa puntuación que tengamos que tener será mayor o menor, teniendo en cuenta eso que decíamos antes de responder a 10 preguntas de contenido procesal. Por cierto, procesal, los 16 primeros temas no hace falta estudiarlos para este examen. Pero es que incluso nos podríamos plantear si el tema de archivo es procesal, si lo de registro civil es procesal, y de ello ya iremos hablando pasito a paso, porque podemos entender como procesales, ¿verdad? Algunas cuestiones del expediente de registro civil, que de eso hablaremos también. Pero es importantísimo que se nos queden claro todo eso, ¿eh? La claridad en que lo expone. Hemos hablado del monitorio. Mira, hemos situado el monitorio, lo hemos contextualizado. Después, Isma, hablaremos de la contextualización a través de nuestros esquemas, ¿vale, Isma? Y cuando llegue el momento ese, que hay una diapositiva, tú lo miras. Hemos contextualizado. Vale, sí, más adelante. Fantástico. Y hemos dicho que el monitorio se encuentra regulado en el libro cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hombre, a mayores podemos decir artículo 812 y siguiente de la ley. Importante que tengáis eso claro. Absolutamente importante que tengáis eso claro, que quedaría bien. Ya hemos acordado que una vez que se requiere de pago al deudor, en 20 días deberá oponerse. Y ahora, podríamos decirle, la oposición se tramitará a través de la norma del declarativo que corresponde a la cuantía, terminando el procedimiento con sentencia que tendrá efecto de cosa juzgada. Bien. Y ahora ya nos vamos. Si esa oposición se hace en una reclamación de hasta 6.000 euros, le contamos todo lo del verbal, hablaríamos de postulación. Oye, Valdo, pero es que resulta que si me has dicho trámites del juicio de la oposición al juicio monitorio, no me has hablado de la postulación, no me exigen que hable de la postulación. Escúchame, sí, porque si yo le digo que la reclamación si la reclamación es inferior a 2.000 euros, no hace falta ni abogado ni procurador, pero que si la reclamación es superior a 2.000 euros, sí hace falta abogado y procurador, entonces estaréis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Tenemos que hablar de eso porque nos van a dar más puntos si yo hago una exposición mejor sin salirme, pues yo le he hablado solo, recordad, yo le he hablado solo de la oposición y esa oposición la hago con abogado y procurador, o sin abogado y sin procurador, en función de la cuantía que se reclama. Después tramitaré, o le diré cómo se tramita en caso de verbal, y después terminaré diciendo, ¿verdad?, la oposición en caso de ordinario. Ahí yo puedo hacer uso, fijaos, de que el monitorio se encuentra regulado en el libro cuarto, pero claro, como me van a comparar con otros opositores, pues si yo más concretamente hago uso de artículos, empieza en el 812, mejor, pero es que si incluso le hago saber al tribunal el precepto concreto que habla de la oposición, entonces que yo lo estoy poniendo mejor que el otro opositor. Bueno, entonces es necesario, Osvaldo, bueno, es que no se os tiene que perder de vista que estamos en una oposición. Y como estamos en una oposición, pues si yo hago las cosas mejor que el otro, yo estoy ganando, con un matiz importantísimo. En este ejemplo que acabamos de ver, nos han preguntado por la oposición del monitorio. Y yo no puedo hablarle de otra cosa que no sea la oposición del monitorio. Ahora bien, si yo estoy corto de conocimiento, cosas que esperemos, conocimiento académico, cosas que esperemos y que vamos a intentar que no nos pase. Pero sí, no tengo mucho conocimiento de eso que me están preguntando. Tengo un conocimiento más flojo de eso que me están preguntando. Y en cambio, sí tengo un conocimiento de zona, comillas, aledaña, y más, en vez de tener la respuesta completamente en blanco, hago uso de ese poquito que sé y lo visto un poco para que la pregunta no se me quede en blanco, ¿sí, Isma? Sí, por supuesto. Además, algo contará. Está claro que la pregunta completa no va a estar bien, dado la exigencia o dada la exigencia que ya hemos comentado antes, pero todo suma.
Entonces, mejor 0,2 que 0. Sobre todo, Isma, por si, comillas, penalizan haber dejado en blanco, ¿no? No, por supuesto, y eso también. Es que en blanco no cabe. O sea, quiero decir, eso yo creo que ya se tiene que borrar un poco de las posibilidades. Fantástico. Porque Para eso, estoy segura que algo se puede poner, siempre se puede poner algo. Aunque sea situarlo en qué título está, o no sé, o en qué parte de la ley está, o no sé, es imposible que no se pueda poner algo, imposible. y además de ser imposible que no se pueda, tú ya estás marcando como una estrategia obligatoria, de obligado cumplimiento, que no se va a dejar nada en blanco. Porque la única opción de dejar en blanco, según tú estás diciendo y hemos visto antes, sería que no te diera tiempo, pero como la cuestión de tiempo vamos a trabajar, entenderemos que nos dará. Claro, claro, por eso también es tan importante es no dejar nada en blanco como tampoco pasarse yéndose por ramas que no preguntan, porque el tiempo está muy justo, así, Eso. claramente. Entonces hay que entrenarlo, vamos. Esto es una cuestión de entrenamiento. Así lo entendemos. Mira, dice Mari Carmen, mejor acercarse un poco que no poner nada. Literalmente, Mari Carmen, así lo entendemos nosotros. Aunque, bueno, si hacemos las cosas bien, si todos hacemos las cosas bien, creo que no vamos a estar en ninguna de esas situaciones. Bueno, esa, esa diapositiva pedí que la añadieran para recordar lo que ha sido la exigencia del primer ejercicio, segundo ejercicio y tercer ejercicio. Ya sabéis, este año pasado, en la última convocatoria, 2018, digo, la oferta de empleo público de 2018 castigó mucho el famoso supuesto práctico, al que llamáis el procurador muerto, que ya tuvimos ocasión de verlo en Oposita y se dio la razón de por qué aquella era la respuesta correcta. Y aquí, a efecto de lo que nos interesa, pues otra vez el 50% de las preguntas válidas del último ejercicio, de 25 preguntas, por tanto 12 preguntas y media. Escúchame, antes de seguir, ¿alguna cosa ahí? ¿O Fernando, se quedó claro lo de la página y demás? Entonces, Fernando, un poco por hacer uso de lo que tú preguntabas antes y relacionándolo con lo que ha dicho mi compañera y además amiga Isma, hay que estructurar muy bien el tiempo porque, porque no es solo escribir las 10 preguntas, las 10 respuestas me refiero, es, como no puede ser de otra manera, pensar bien lo que vas a escribir, porque nos hablaban antes de la forma de exponer. Si yo cuando hemos hecho ese juego del juicio monitorio, lo estoy poniendo a borbotones, según se me ocurre, y no tiene una estructura lógica, pues seguramente van a puntuar mejor aquel que ha hecho una estructura lógica que al que no ha hecho una estructura lógica. Yo considero que eso es fundamental. Y claro, no es solo, insisto, el tiempo de escritura, sino muchísimo el tiempo de realización. No, Eva, no tiene ningún problema, escúchame. No tiene ningún problema. Bueno, Ima, le puedes responder tú a Eva, ¿verdad? No Sí, hay, claro. no hay, Eva, no pasa no hay, nada. Claro, perdona. no, no, sigue, Ima, sigue. Sí, nada, le decía a Eva que no hay ningún problema porque respondes una pregunta por cada hoja, por separado, y no es un blog, no es como una carpetita, entonces cada hoja va a ser independiente por separado, por tanto tú contestas cada pregunta en cada hoja y tú las ordenas luego en el orden en el que te las hayan preguntado. O sea que no hay problema, puedes empezar por la quinta, seguir por la octava y acabar por la primera, sin problema. Genial. Te lo he dicho de forma clara. En realidad no es un blog, sino son hojas sueltas que tú lo haces como te dé la gana, porque cada hoja tiene su pregunta para que tú después la respondas. Gracias, Isma. Eva, ¿se queda claro? Fantástico. ¿Alguna pregunta más de lo que estamos hablando aquí o podemos seguir? Gracias, Rosa. Bien, bueno, nada, ya sabéis, al final lo tienen en plaza las mejores notas de la suma de los tres ejercicios que hayan superado los mínimos exigidos en cada una de ellas. Ya está. Bien, a ver, hemos hablado de eso. Hemos hablado de eso. Criterio que usa el tribunal. Uno, nivel de conocimiento de los aspirantes. Hemos hablado antes, ¿verdad? Hemos hablado antes. Si todo el mundo deja preguntas en blanco, pues seguramente tendrán que hacer algo. Pero si solo ha dejado pregunta en blanco una persona y el resto de personas lo han respondido bien, más o menos extenso, y más,
a ese uno que dejó en blanco lo van a penalizar más, ¿verdad? Y ahí está la Sí, comparativa, totalmente. ahí está la comparativa con el resto de opositores, ¿no? La claridad y el orden de la idea, lo tenéis claro también, ¿verdad? Quiero deciros, tú tienes que marcar eso muy claro. Y después la calidad de la expresión escrita y la presentación también lo hemos hablado. Si tú dejas, no sé, muchos borrones, muchos tachones, si, a ver, la letra es fea, ya no digo ilegible, sino que además una letra ahí que se nota que lo ha hecho sin ganas. A ver, Valdo, eso te va a sorprender. Bueno, escúchame, si es que si decimos lo mismo, pero cuesta más trabajo leer el tuyo, pues parece que el otro va a tener más opciones de aprobar que tú. Tú quieres ser gestor de justicia. Pues se supone que tú tienes que tener no solo los conocimientos académicos, sino también eso, una facilidad de diálogo, de semántica, comillas, un saber estar procesal que se hace obligatorio. Algo que decir ahí, hemos hablado algo antes, algo que comentarnos, de preguntarnos de esa diapositiva, yo creo que se queda claro, ¿no? Es que no hay que, vale, no hay que olvidar tampoco que este examen tiene un componente bastante importante de subjetividad, en el sentido de que cuanto mejor lo lea el que lo tiene que leer, más puntuación te va a dar, incluso poniendo la misma información objetivamente. Entonces, sí, sí, y además estoy segura de que ha habido casos este año así, es que, vamos, por las valoraciones. No han hecho una comparación en referencia al nivel de conocimientos. No han hecho, es decir, no han visto todos los exámenes y han dicho, mira, el mejor tiene un 10 y a partir de ahí voy bajando. No, no, porque al mejor no le han puesto un 10, con lo cual ya se partía de un nivel de exigencia, a mi entender, relativamente grande. Por tanto, Sí. entre ese nivel de exigencia y que luego, pues eso, hay un poco de subjetividad, pues hay que prepararse bien. De todas formas, la buena noticia, entre comillas, es que estamos súper a tiempo. Quiero decir, todos los que estáis aquí, vamos, enhorabuena ya, porque el hecho de plantearse la preparación de este ejercicio con tanta antelación, entre comillas, lo de tanta antelación, ya es vamos, ya es caballo ganador, ¿eh? Sí, además, fíjate, Isma, que, que nos habían comentado algunos opositores, oye, ¿cuándo empezamos el tercero? Y algunos estaban nerviosos y fue cuando os dije, oye, pues mira, antes de verano empezamos con ellos. Ya hicimos que el mes pasado alguna historia y ya hoy marcando las pautas de este examen, ¿verdad? Y dos cosas. Una, hay tiempo más que suficiente si lo aprovechamos porque esta semana han estado escribiendo los sindicatos que quieren convocar en enero de 2022. Entonces, en ese escenario, hablo por hablar, claro, la estaríamos examinando antes de verano de 2022. Eso es pasado mañana. Y fíjate que si tenemos 52 temas, 53 temas de procesal, 50, 53 en función de lo que hagamos con registro civil. Si llevamos 5 o 6 temas semanales, miento, mensuales, bueno, es que necesitamos 10 meses para llevarlo bien en un concepto de evaluación continua, pero hemos empezado a tiempo para evitar eso que decía antes Elena de no hice las prácticas suficientes como para saber cuánto me costaba desarrollar el examen y al final me faltó tiempo. Y claro, que tú suspendas por falta de tiempo, porque mira, si suspendes por falta de conocimiento, bueno, mira, ¿qué vamos a hacer? Pero que suspendan por falta de tiempo me da una pena. Y al hilo de la que tú me decías de la letra, yo recuerdo después del examen, una chica que no era de Oposita me mandó un correo muy, muy elegante y me dijo si yo le podía corregir. Le dije que sí, que yo no tenía ningún problema, pero que entendiera que, bueno, yo podía decirle lo que yo opinaba, pero es la primera vez que hacíamos ese examen. Me mandó escaneado su examen. Y antes de corregir, le respondí diciéndole, quiero que sepa que en primer lugar lo que me ha costado mucho trabajo es entender la letra que tú has puesto. Me contestó diciendo que era consciente que tenía que correr muchísimo porque si no, no le daba tiempo y que era consciente de que la letra no era clara. Quiero deciros que ha aprobado finalmente, esa chica ha aprobado. Pero un poco
relacionando con lo que estáis viendo ahí, nivel de conocimiento de los aspirantes, pues quizás esa pregunta en blanco ha permitido que esta chica aprobara, porque aunque es verdad que no estaba excelente, tampoco estaba mal, y, pero sí que es verdad que la lectura era compleja. Era compleja. También es verdad que era la fotocopia, que era la copia, que se ve peor, y además escaneado, que se ve peor, pero en fin, la letra es la letra. Entonces, yo creo que se queda claro. ¿Algún comentario que añadir a eso que ha dicho Inma o que he dicho yo de esa diapositiva? ¿Algo que decir? Creo que no, ¿verdad? Que está clarísimo, ¿verdad? Fantástico. Por cierto, una pregunta que os hago. Si a vosotros os preguntaran ahora todo lo preguntable, hemos dicho juicio monitorio, del juicio monitorio, ¿estaríais en disposición de saber responderlo? No. Pues imaginaos una cosa. Imaginaos, imaginaos que te dan un folio en blanco y tienes que responder a eso. Por eso, preparar el tercer ejercicio, tú me corriges, Isma, con tanta antelación nos va a venir de maravilla no solo para el tercero, sino para el primero y para el segundo, y no solo de gestión, sino de auxilio y tramitación, porque el nivel este de exigencia top nos va a venir bien, ¿verdad? Vamos, totalmente. Es que empezando a preparar esto ya, el test mejora, pero vamos, seguro, garantizado. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, mira, hemos distribuido en 8 unidades, en 8 módulos. Hemos intentado seguir el orden secuencial de los temas, pero hemos hecho alguna modificación. Fijaros, el último, bueno, aparte del de general y simulacro, el último es mercantil y registro, por esa razón que hemos dicho antes del registro civil, ¿eh? Y porque mercantil, al ser más duro, queremos llevarlo un poco para el final. Y siguiendo el concepto de evaluación continua, pues sí que tengo que deciros que cuando estemos trabajando penal, los temas de civiles tienen que ir bordados. Ya os adelanto que vaya a tener clase hasta fecha de examen. A los que incorporéis ahora, vaya a tener clase hasta fecha de examen. Porque aunque hemos dicho 6 más 6, queremos premiar vuestra fidelidad dando clase hasta fecha de examen. Y no solo una clase al mes, sino que vemos que si es necesario vaya a tener más de una clase al mes. De la forma de clase hablamos después. Veis que la secuencia es lineal, numérica, salvo esto que hemos contado, mercantil y registro, temas 40, 42 y 68, pero civil, penal, contencioso y social. Y sí que, insisto una vez más, cuando estemos en contencioso y social, lo demás tiene que ir bordadito, bordadito. Lo que pasa es que cuando terminemos los 6 primeros meses, volveremos otra vez al inicio y daremos vueltecitas. Quiero decir, igual damos del 17 al 20 y después vemos del 31 al. Iremos viendo para llevarlo bien con la programación de clase. Bien, mira una cosa. La siguiente clase que hagamos serán los temas 17 al 20. Os pedí por favor que lo leyerais. A los que sois opositores de opositas, os pedí por favor que lo leyerais. Pregunto, ¿lo habéis leído? Fantástico. Bien, os voy a situar. Mira, fantástico, genial. Pero no estamos haciendo un examen hoy. Hoy no estábamos en disposición de hacer un examen. Pero fijaros, os voy a situar tema 17. Intervención de terceros que originalmente no son parte del procedimiento. Intervención provocada o intervención no provocada. Entonces, trámite procesal de la intervención de terceras personas que originariamente no eran parte en el procedimiento, la intervención provocada o no provocada. Pregunta primera, que me vaya a responder ahí, por favor. ¿Tenéis eso ubicado en la ley? ¿Es vuestro tema? Sí, sí. Oye, escúchame otra. Si yo os preguntara teorías sobre eso, ¿ustedes lo responderíais? Sí. Bien, escúchame una cosa. ¿Cuándo podéis pedir? Bien, escúchame una cosa.
Fantástico, Noelia. Oye, escúchame una cosa. Escúchame una cosa. ¿Cuándo puede pedir el demandado? Me lo escribí ahí. ¿Cuándo puede pedir el demandado la intervención del tercero? Sitúamelo ahí. Ay, madre mía. Ay, madre mía. Isma, ¿tú estás viendo todo lo que nos están poniendo ahí? Fíjate, Isma. Mira, alguien dijo en la contestación. Después, todos ponían en la contestación. Alguien ha dicho después en el plazo para contestar y después, entonces ya, los demás se han dado cuenta del error que cometieron y han dicho en el plazo para contestar. No. El demandado lo hace. Eso es normal, ¿eh? O sea, yo pienso que son los errores que hay que cometer. Sí, pero te das cuenta, fíjate qué curioso, que lo han leído, y fíjate las respuestas tan dispares que nos hemos encontrado ahí. No, María, escúchame, no digo más apellido. No, María, tú no lo sabías. Porque si a ti te lo han preguntado y tú no lo has respondido bien, tú no lo sabías. Entonces, cuando se te hace una pregunta tipo test o examen, o como fuera, y lo hemos dicho antes, una de las razones por las que nos va a faltar tiempo es porque invertimos mucho en pensar. Y estas oposiciones, y fíjate que hablo contigo, María, que hablo contigo, esta oposición va de pensar y de que antes de responder, pienso. Entonces, sí, Sergio, si el problema, Sergio, es que alguien dijo en la contestación, lo pensó, muchos después copiaron la contestación, a alguien se le ocurrió pensar en el plazo para contestar, y entonces ya el concepto de respuesta varió. ¿Te has dado cuenta, Isma, cómo va pasando, no? Y en vez de pensar... Claro, Dime, Isma. sí, iba a decir que la diferencia, que esa es la diferencia grande entre estudiar para un test y estudiar para este examen, porque probablemente en un test, aunque no caigas en la palabra plazo para contestar, tú sí que sabes contestación, ¿no? Entonces, eliges entre las respuestas y a no ser que haya sean muy similares, ¿no? Pues probablemente la aciertas. El problema es que, claro, en este examen, si te preguntan esto, tienes que poner dentro del plazo de contestación, porque si no pones plazo de contestación, te penalizan, de eso estoy segura. Entonces, esa es la diferencia. Por eso, estudiando para este tercero, el test sale rapidísimo. Yo estoy convencido, pero no les permito, escúchame, Isma, no les permito, porque lo estoy leyendo ahí, no, pero yo en el test lo hubiera puesto bien, o no, porque si la respuesta primera es en la contestación a la demanda, pues más de uno de estos que no leen pone eso y después cuando llegan a casa y se dan cuenta, me explico, Isma. Sí, no, sí, para el tercero penaliza, eso por supuesto. Sí. No, pero lo que te quiero decir es, esta persona que dice, no, pero yo si me lo ponen en el examen lo hubiera sacado. Escúchame. Ah, ya. Si la respuesta primera te dice que la contestación a la demanda, entonces personal que ha contestado tan rápido y que necesita responder rápido, hubiera puesto en la contestación a la demanda sin leer más nada. Pero, bueno, sigamos con ese artículo. Fijaos. Dice que el demandado... Pero, María, el problema es que no hay fallos tontos. Tú ya sabes lo que yo pienso de los fallos tontos. ¿Quién es tonto cuando falla algo que sabe? Que no es el fallo. A ver, escúchame una cosa. Dice que el demandado, dentro del plazo para contestar la demanda, presentará escritos solicitando que intervenga el tercero. Y dice la ley que se confiere traslado al actor para que alegue lo que quiera. Y otra pregunta que hago. ¿Con suspensión del plazo para contestar la demanda o con interrupción del plazo para contestar la demanda? Oye, ¿y todo lo que habéis puesto interrupción del plazo lo teníais claro o porque el primero lo puso lo tenemos claro? Bien. Entonces, Isma, tendremos que decir que el demandado dentro del plazo para contestar la demanda solicitó que interviniera el tercero, ¿verdad? Y en la recogiendo el escrito, interrumpiría el plazo para contestar la demanda, ¿no es eso así? Cierto. Entonces ahí son palabras claves, no confundir el momento en que se hace y no confundir suspensión e interrupción, porque si lo pongo así me pueden castigar, ¿no? Hombre, un montón además.
Bien, y ahora, una vez que eso está claro, que ya lo había aprendido de memoria, que ya lo sabéis, de los que estáis aquí, ¿quiénes haríais un examen de esa pregunta perfecto? Y respondiendo a algo que lo habéis dicho por ahí, cuanto más literal, mejor. Si pudierais hacer, comillas, una fotocopia, Isma, tú me corriges, si pudierais hacer una fotocopia de la ley, pero engarzada semánticamente, estaríamos en el examen perfecto, ¿sí? Sí, eso es así, ¿eh? Sí, se ha buscado eso. El artículo es literal. Lo cual no significa que tenga que estar literal para probar. Eso, pues, eso también hay que decirlo, que tampoco es plan de que, ¿sabes? De que se desanime todo el mundo, ni mucho menos. Pero lo que no podemos hacer es tener esos fallos de qué. No, claro, confundir el concepto no. O sea, confundir interrupción y suspensión, no. Eso no vale. No sirve. Pero no poner literal y en lugar de decir, pues no lo sé, cambiar un verbo o, no sé, expresarlo de otra manera, eso se puede hacer, porque claro, aprenderse literal todas las leyes, pues no es viable. Lo que pasa es que tendremos que decirle a Álvaro, que el pensamiento no tiene que ser que no soy capaz de hacerlo bien ni ahora ni en 20 años. El No, pensamiento sí tiene que que lo hará, sí que lo hará, sí que lo hará. Lidia, mira, escúchame, lo que te ha dicho Inma es, ten claro el concepto y exprésalo semánticamente bien. Cierto, Lidia, sí, estoy de acuerdo 100%. Bien, bien. Fijaos. No, en la pregunta Estefanía, te pueden poner la pregunta. Es que tenemos la primera vez, Estefanía, es la primera vez que tenemos, ¿eh? Sí, escúchame. A ver, yo te respondo. Buena pregunta, Estefanía. Primero, no tienes por qué ponerte el precepto legal. Segundo, tú en la respuesta lo puedes dar. Sí que digo siempre una cosa. Si tú vas a poner el precepto legal porque lo sabes seguro, ponlo. Porque si tú sabes el precepto en el que se ampara aquello, a ver, lo hemos hablado antes del juicio, en el juicio monitorio, Estefanía. Si tú sabes el precepto legal en que se ampara aquello, ponlo, porque claro, respecto al que no lo ponga, va a tener algo a favor tuyo. ¿Eh? Ahora, siempre digo lo mismo. Siempre digo lo mismo. Si quieres ser excelente, no te equivoques. Si es el artículo 14, pon el artículo 14. Por cierto, un compañero o compañera tuya antes dijo que era el 13. Yo estoy contigo, Marta. Estefanía, ¿está respondida tu duda? Baldo, pongo el precepto en el que está la respuesta. Si lo sabe, ponlo. Pero si lo sabe. Isma, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, Baldo, y una cosita más respecto a eso. Es verdad que pueden ponerte el artículo o no en la pregunta, pero también ojo con las preguntas de estilo desarrolla la comparecencia del artículo 505 de la LECRI. Que en ese caso, si no sabes nada de artículos, no sabes ni lo que te están preguntando. Con lo cual, hay ciertos artículos que tenemos que sabernos, los números, ciertos, evidentemente no todos, pero en este caso artículos tan importantes como ese, pues sí los tenemos que tener bien localizados en la mente. Bien, fantástico. Marta, Dino. Un segundo. Bueno, pues, Marta, antes de que sigas tú, mira, Isma, yo creo que esa pregunta la respondes tú mejor, ¿no? Esa es Mira qué para dice mí. Isabel. Mira, Isma, ¿qué te dice? Lo digo para Eh, que después... Bueno, es tuya, léela, por favor, porque después se queda grabado la clase. sí, dice Chabeli que yo no tengo derecho, ¿se podría conseguir la literalidad de la ley? Pues Chabeli, yo no tengo derecho y ahora mismo soy gestora, con lo cual no tengo nada más que decir al Bueno, pero, respecto. No Isma, es para nada es un hándicap. escúchame, Isma, pero quizás tu carrera tenga algo que ver con el derecho. Ah, bueno, es verdad, es verdad. Yo no tengo derecho y ni siquiera soy de letras, soy ingeniero industrial. Con lo cual Bueno, yo no había visto una ley, pues alguna habría visto en la vida, pero muy pocas. Así que no es un hándicap, se puede y ya está, y adelante. Esto es una cuestión de trabajo, ¿sabes? Y es trabajar, estudiar y tener ganas y saber que se puede, porque se puede. sí que se puede. Dice Marta si se puede poner LEC o poner Ley 1-2000 de 7 de enero. No, mira, Marta, yo pondría
según la ley 1/2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil, y ya pondría entre paréntesis, en los sucesivos LEC, ya está. Pero por eso además, tampoco es tan importante. Si eso, Inma, tú me corriges, eso no va a ser tan trascendente para dar la puntuación. El concepto es lo Nada, importante. cero trascendente, cero. O sea, es que realmente yo pienso que da lo mismo. Estoy segura que habrá gente que habrá puesto LEC y habrá gente que habrá puesto LEI tal, tal, tal. Y lo importante yo pienso que es otra cosa. No creo que eso haya sido un criterio como para poner más o menos nota a una persona. Sí, está claro. Bueno, aquí en esta diapositiva tenemos el enlace a los temas, a los temas 17 68, a la dicción de los temas, pero no es necesario que lo encontréis. Os van a poner este documento en Campus para que lo tengáis a vuestra disposición, pero en realidad eso, los 18 temas. Después volvemos y vemos una cosilla. Vamos a estudiar. Empezamos, vamos a estudiar. Belén nos hizo aquí una cosa muy chula. Que está, además, este folio fuiste tú, doña Inma, dice Eva. Hay que empezar hay que tener cierta base para empezar con esta preparación. Eva, es que creemos que esto se tiene que llevar, si quieres hacerlo bien, tienes que llevarlo a la vez que el teórico y que el práctico, porque además es que hacéis mucho susto del tercero y en realidad no es otra cosa que una variable o una extensión del estudio del primer examen. Y más sí, ¿no? Porque además, sí, es un primero más exigente. Ya está, es decir, ya. En el primero es más fácil contestar si no te lo sabes literal y en el tercero te lo tienes que saber más literal, pero en realidad tienes que leer lo mismo, tienes que entender lo mismo, bueno, de hecho menos porque no es todo el temario, es solamente cierta parte. Entonces, yo pienso que lo mejor es al mismo tiempo, claro. O sea, si yo me estudio los artículos del 12 al 14, estamos hablando de la LEC, pues al mismo tiempo que me lo estoy leyendo para un test, tengo en mente que también lo tengo que tener más literal en la cabeza de cara al tercero. Entonces, lo voy estudiando con las dos cosas en la mente. Bien, pues fijaros que además tiene que ver con esto que está hablando, Isma en respuesta a esa pregunta de Eva. Lo hemos hablado ya antes. Literalidad. Un segundo, Marta, un segundo, Antonia, por favor, un segundo. Ahora respondemos eso. Vamos a centrarnos aquí. Literalidad, porque nos va a valer para el primer y segundo examen. Lo que hemos hablado antes de suspender o interrumpir, del plazo para contestar o en la contestación. Memorizar, decía antes Rosa que ella estudia para desarrollo, fantástico, porque de ahí, como tú bien dices, te salen preguntas, ya estamos respondiendo. Ahora hablamos de trucos para memorizar, Marta, pero después te dirá Isma, pero te voy a decir el mejor truco de estudiar, para memorizar, estudiar mucho, estudiar muchísimo. Contextualizar todo eso, porque fijaros antes, cuando poníamos el ejemplo del monitorio, que además eso va a ayudar muchísimo para los supuestos prácticos, cuando antes poníamos el ejemplo del monitorio, hablamos de si la oposición monitoria tiene o no tiene que llevar abogado y procurador, tenemos que ir al artículo 23 y 31. Podríamos hablar de cómo se hace el requerimiento en el 161 con la variable de la comunidad de propietarios. Cuando vosotros estéis estudiando una parte del tema, siempre se os van a venir a la cabeza un montón de cuestiones. Eso es lo que llamamos contextualizar. Siempre que estemos estudiando, intentar recordar qué cosas tienen que ver con aquello. Pues antes hablábamos del monitorio. Mira, escucha, bueno, pues sí, la última, la de la intervención provocada. Pues ha dicho que 10 días para alegaciones o 5 días, que no me acuerdo, por cierto, vosotros me diréis. Pues bueno, tenemos que saber computar plazos. Esos son los 3 primeros golpes que hay ahí. Después, dominio de la estructura de la norma, lo hemos hablado antes. Igual yo no sé que el monitorio empieza en el artículo 812, pero igual sí sé que está en el libro 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entonces, después vamos a hablar en una otra diapositiva. Pero yo cuando estoy estudiando el libro 4 de la Ley Civil, que tiene 3 partes. La primera, que es familia o capacidad, la segunda, que es división patrimonial, y la tercera, que son los monitorios, los cambiarios. Lo he contextualizado. Pero además de eso, necesito, como no puede ser de otra manera,
dominar la estructura de la norma. Yo siempre os digo lo mismo cuando estamos en clase. La ley de enjuiciamiento civil tiene 4 libros, los 4 libros hay que saberlos. Pero es que acabamos de hablar ahora del libro cuarto. Pues el libro cuarto tiene 3 títulos. Vosotros me corregís si me estoy equivocando. Pues tenemos que saberlo. Y el último golpe, que Isma lo ha dicho antes de forma clara y por tanto, si Isma quiere, sigue ella. Antonia, muy rápido. Es que intentaremos que llevéis todos los temas muy parecidos para que la estructura temporal sea muy parecida, pero como esto será una clase diferente, pues será un estudio diferente. Y el tema sí que es verdad que los que queréis ser gestores y no estéis estudiando mucho por circunstancias, pues sí vaya a notar, claro, una exigencia y una presión fuerte, eso es cierto. Y más, fíjate, el último golpe, nos va a ayudar para la realización de todos los ejercicios. Sí, eso es así. Es que preparando el tercero, el primero se prepara solo. Y además relacionar, por lo que preguntaba Marta, relacionar los temas, entender los procedimientos, tener en mente qué paso va antes que otro, para mí, eso sí que es ya una opinión personal, es el mejor truco para memorizar, porque lo que entiendes se queda solo. Memorizar, si a ti te dan a memorizar una secuencia de números, por ejemplo, o de palabras, sin ninguna relación, te cuesta el triple o 10 veces más que si te dan a memorizar palabras que tienen una relación entre ellas. Entonces, relaciona el temario, relaciona los conceptos y se te quedarán muchísimo más rápido. Mira una cosa que te digo, Isma. Chico, nuestro compañero Chico, le está haciendo unas clases muy de datos, muy de esta pregunta concreta, esta pregunta concreta, esta pregunta concreta. Y están encantadas porque sabéis que Chico es fantástico, pero yo les digo una cosa y me gustaría que me hicieran caso, sobre todo además para este examen también. La importancia de entender, ubicar y contextualizar en lo que estamos. Porque si me voy al dato concreto, y lo que hago es memorizar el dato concreto sin saber meterlo, me estoy matando en todos los exámenes. Pero Antonia, que no sé, fíjate, Antonia, fíjate, que lo que estamos hablando es de conocer un contenido amplio de los temas. Claro que son estupendas, chicos, por eso he preparado 2 cositas, pero quiero que me escuche, Antonia. Chico te da datos concretos de un tema, pero hay más datos en el tema, y para el desarrollo no te vale eso. ¿Estamos de acuerdo, verdad, Isma? Sí, a ver, no sé en concreto a lo que os referís con las clases de chico, pero bueno, que si son datos. Yo te cuento, Isma, le da truco, apréndete esto, apréndete esto, apréndete esto, apréndete esto, pero eso es apréndete datos muy concretos. Otra cosa es dominar el Como, sí, escenario. como reglas mnemotécnicas o sí, o como decir, Sí, este plazo es 5, este plazo es 10, ¿no? muchas reglas mnemotécnicas. Y entonces ellos están encantados, fíjate que te voy a contar, porque les reduce el esfuerzo. Pero No, y es verdad que para ciertos momentos o a lo mejor en ciertas partes del temario va mejor, o sea, o va bien, ¿no? Me refiero. Como dice Rosa aquí, ¿no? Que sirve para un test y es perfecto, exacto, pero para un desarrollo pues a lo mejor no te sirve tanto. Entonces, yo pienso que cuando lees un artículo, pues aparte de memorizarte un plazo, pues hay que intentar explicarte a ti misma o a ti mismo lo que te quiere decir el artículo. Quiero decir, al final el artículo son procedimientos, son cosas reales que ocurren y que tienen un porqué y que tienen una explicación. Entonces, si tú realmente sabes, no sé, por lo que hablábamos antes, ¿no? Que si es el demandado el que quiere llamar a un tercero, ¿vale? Pues sitúate, el demandado, ¿vale? La parte demandada, que es la que quiere llamar, pues ¿cuándo se le va a permitir? Pues hombre, desde que se lo comunican hasta que puede hablar, que es hasta que acaba el plazo de contestación. Quiero decir que todo tiene un poco de lógica. Entonces, sí, como dice María, ¿no? Imaginarte la situación. Si te imaginas la situación, le encuentras un sentido a lo mejor a ese plazo y en el momento en que tú le encuentras un sentido a un plazo o a una resolución o a un lo que sea, eso pasa a la memoria ya directamente. decidme, ¿está claro eso o queréis alguna duda, pregunta, consulta sobre esa diapositiva? Está claro. Bien, pues seguimos.
Esta conferencia comenzará a grabarse. Escúchame una cosa. Esa diapositiva. ¿Algo más que decir de eso, Isma? Nosotros no. Bueno, no sé, Isma, tú dirás. Sí, no, nada, está todo dicho y bueno, y también que paciencia, quiero decir que estamos a tiempo y que la literalidad tampoco se consigue de hoy para mañana. Entonces hay que pasar por los pasos que hemos comentado, así que sin prisa, sin pausa, pero hay tiempo. Es importante eso, fíjate tú la importancia. Es que cuando yo le digo a la gente que no hace falta hacer licenciado en Derecho, ni graduado en Derecho, ni nada por el estilo para probar, y fíjate que llegas tú y irrumpe, y además, pero ahí ha hecho un comentario que se nota tu formación, los pasos que hay que seguir, ¿no? Los pasos que hay que seguir. Pero es que, ¿sabes qué pasa, Isma? Y quiero que lo escuchen ellos. Es que creen que tienen la solvencia suficiente para me estudio una cosa hoy y ya mañana está memorizada de por siempre, ¿no? No, eso no es así. Ojalá, ¿no? Ojalá. Constancia, No, que va. Las cosas. Mucha constancia, sí. ¿no, Isma? Sí, sí, sí. Es que es no parar. No parar. Y además, cuando te crees que no puedes, pues un poquito más. ¿Sabes? Sí. Si ya no puedes más, pues 10 minutos más. Y así hasta el examen. Y se puede, y se puede. Claro. Pero no hay una fórmula mágica. O sea, no hay fórmula mágica de que algo te entre literal para mañana, pero sí que hay una fórmula. No es mágica, pero hay una fórmula, que es trabajar. No veas tú qué bien nos viene una ingeniera, porque los ingenieros sois protocolarios. Y lo tenéis Hombre, todo en protocolo. Sí, nos han entrenado también a eso. Está claro, está claro. Pero es que es mejor, ¿no? Pero es que para... Rosa, mira, escúchame una cosa. Tú solo tienes que pensar, y ya seguimos con las clases, tú solo tienes que pensar, Rosa, que si tú descansas cuando no debes, el otro te está ganando. Hay que descansar, hay que hacer, hay que descansar, por supuesto, porque además el otro día hablaba yo con un psicólogo. Valdo, machácale mucho a tu alumnado. No se puede estudiar bien si no se descansa bien. Y yo siempre llevo 30 y tantos años ya diciendo, vete a descansar 5 minutos antes de cansarte para que mañana sigas teniendo ganas de estudiar, pero hay que ponerse a estudiar. Bueno, ahí yo creo que ya está, ¿no? De estudiar, se ha quedado claro cómo vamos a estudiar. Y hay una pregunta que hacía, creo que era Chabeli. Sí, el ritmo nos marcamos nosotros, Chabeli, que además somos muy diésel, somos muy poquito a poco, 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 pero es que al final ese poquito a poco llega, y llegan todos. Bien. Bueno, ahí dice, en clase, esto es tuyo, Isma. Esto es tuyo, Isma, mira. Mira, yo hago nada más que la primera. Mira, yo hago la primera nada más. Y digo por qué. Digo, la primera, yo digo, el primer ítem, la participación activa en clase. ¿Por qué? Mira, si tú vienes a clase de forma activa, bueno, algunos venían aquí porque soy amigo de Jessica de Opodiari, y Opodiari en redes dice, Valdo, que eres muy duro con el personal. Cierto. Pero mira, ¿sabéis por qué queremos participación activa? Porque si tú vas a venir a clase a responder las preguntas que te hagamos, yo te aseguro a ti que es el primer ítem que tenéis ahí, que tú en las semanas previas a esa clase, tú vas a estudiar aquello de una forma brutal para que cuando te pregunten una cosa concreta que te han avisado antes de la que va a versar el tema, tú vas a estudiar, digo, de una forma brutal, comillas, para no quedar mal delante de tus compañeros. Y esa es la baza con la que jugamos y hemos jugado y nos salió de maravilla, ¿te acuerdas, Isma? Hombre, que sí me acuerdo. Porque esa presión es necesaria. O sea, es decir, claro, es como, no sé, pues como cuando dicen de apuntarte a un gimnasio, ¿no? Que si te apuntas con alguien, pues vas. Y si te apuntas solo, luego lo dejas siempre, ¿no? Pues esto es así. Si sabes que tienes una clase de la semana siguiente que te van a hacer preguntas del tema 20 al 24, pues te lo vas a preparar, porque no quieres quedar mal. Es que es así. Las personas, el ser humano es así. Entonces, esa presión va a hacer que estudies de la forma que se necesita para el tercer examen y eso te va a ayudar a probar. De hecho, las personas que más respondíamos en clase el año con la convocatoria pasada, hemos aprobado. Valde lo sabe. Entonces, eso es súper importante. Y no hay que tener miedo a fallar
ni vergüenza ninguna, porque es que no tener vergüenza, entre comillas, en ese momento te va a llevar a probar. Entonces, decidir qué queremos, vergüenza o plaza. Una de las dos. Sí, bueno, yo quería responder eso, ¿no? Pero fíjate, haremos ejercicios escritos y orales, unas veces serán orales, otras veces serán escritos, un poco escrito por lo que decíamos antes de saber dominar el tiempo. Esto es importante, se aprende mucho más si tú expones que si tú oyes. Y en cuanto a oír o escuchar, una escucha activa de lo que hace tu compañero es muchísimo mejor que si te limita simplemente a oírlo. Y la cuarta, el exponer el fallo, eso quisiste tú añadirlo, Isma. Sí, sí, va un poco en la línea de lo que decía antes, ¿no? Que es mucho mejor fallar que no contestar. Y de hecho lo normal va a ser fallar. Quiero decir, estamos en clase para aprender, entonces es imposible que la semana que viene o la próxima sesión vengamos a Baldo preguntas de los temas y todo el mundo las haga literales perfectas. Eso es imposible. Entonces, como eso es imposible, lo normal, lo lógico va a ser fallar. Y el fallo que tú tengas en clase, te vas a acordar para siempre de ese fallo. Entonces, el simulacro que hemos hecho antes un poco del artículo 14, si en lugar de haber sido así en el chat contestado, si lo hubiéramos preguntado a una persona y esa persona hubiera dicho suspensión del plazo en lugar de interrupción, estoy segurísima que ya se iba a acordar para siempre de que no es suspensión, es interrupción. Y eso es un valor añadido que tenéis ya de cara al examen, porque son cosas que vais a practicar y que ya las vais a tener fijadas para el examen. Entonces, eso que fijéis va a ser tiempo que os vais a ahorrar luego en los repasos y en el estudio que hagáis. O sea, cero miedo a fallar, ¿eh? O sea, al revés. Fallar. Lo que queremos es que os peguéis por contestar a las preguntas, vamos. Que no haya que sacar voluntarios, ¿no? Sino que todo el mundo quiera contestar. ¿Tú sabes qué pasa? Y cuando no contestes, dime. No, sigue, ya ahora te digo. No, iba a decir que en el caso de que no te toque contestar, porque no seas la persona que va a contestar a esa pregunta, lo que tienes que hacer es mentalmente intentar pensar qué es lo que contestarías tú o intentar corregir mentalmente a la persona que está contestando, porque también ahí pues tu cerebro va a fijar cosas, o mejor dicho, se va a fijar en cosas de la otra persona que luego vas a recordar. Entonces, es importante todo, escuchar, contestar y no tener miedo ni vergüenza. Ya está. Me decía una chica, compañera tuya el año pasado, no aprobó, ay, si lo llego a saber hubiera contestado, hubiera participado más en clase. Porque es que quiero que entendáis una cosa, mira, cuando tú no quieres participar de forma activa, puede ser que de verdad te pongas nervioso, lo cual es una tontuna, porque estamos en grupo, estamos en familia, o puede ser que en realidad es que no te lo has estudiado. Entonces, claro, lo que hace es esconderte para que no se te vean las costuras. Pero es que el día del examen se te ven las costuras, entonces es lo que está diciendo Isma. Lánzate. Oye, que es que me he equivocado. Bueno, pues ya está. Como no te equivocas, no haciendo nada. Pero es que tenéis que daros cuenta que ser gestor exige una preparación top. Y este año, esta primera convocatoria de la nueva fórmula, escúchame, es que la gente que ha probado tiene un dominio bestial. Muchos de ellos están trabajando de interino en los juzgados. Y os aseguro que están encantados y todos haciendo ruido en los juzgados. Porque no les ha costado trabajo la teoría, un poco después la llevanza de un despacho es más compleja, pero es que dominaban mucho. Y esta niña que os está hablando, doña Isma era una máquina, es que además era una máquina, es que daba gloria escucharla, es que sabía que acertaba. Y Jessica, ¿te acuerdas, Isma? Sí, igual. Pero bueno, que evidentemente no siempre acertaba, porque claro, Bueno, para eso estaba aprendiendo. Entonces, quiero decir que siempre hay cosas que mejorar, siempre. Entonces, para eso están las clases. está claro. Mira, Incluso quedarse en blanco. Ah, sí, Carmelo. Sí. te pregunta. ¿Cuántos años he estado estudiando? Sí, pues mira, a ver qué cuente. Yo he estado estudiando full time, o sea, quiero decir, todo mi tiempo sin trabajar en nada desde noviembre de 2018.
El examen fue en noviembre de 2019 el primero, el segundo en febrero de 2020. Pero previamente al noviembre de 2018 estuve trabajando y estudiando más o menos medio año. Entonces, pues no sé, cuenta, pues a lo mejor un par de años o así se podría contar más o menos. Pero bueno, además quiero deciros que tuvimos una llamada telefónica donde yo le dije, tú vas a probar seguro, y ella no se lo creía. Creo que quedó en invitarme a una Claro, es paella. que la llamada hace ya, era la prehistoria aquello ya. Ahora hablamos de eso, Marta, ahora hablamos de eso. Ahora hablamos de cómo se organizaba, de cómo se organizaba, de cómo se organizaba Isma. Y finalmente, ensayo de examen. Una. Mira, si puedo, cuando me preguntan algo, si puedo, y tiene que ver con lo que habéis dicho antes, si puedo, me apoyo en la posición de motivo y referencia a la ubicación de la pregunta dentro de la norma legal de la que nos estén hablando. He dicho si puedo. Si puedo. Y esto es un poco también el bastoncillo que usamos en caso de que se nos quede cojita la pregunta. Pues voy a ver si le cuento alguna cosa. Literalidad, lo hemos hablado. Contextualización, lo hemos hablado. Y ahora una cosa, bueno, no dejamos ninguna pregunta en blanco. Isma, yo creo que hemos sido claros en eso, ¿no? Sí, sí, ya lo creo. Y ahora una cosa que es importantísima. No nos servimos de ninguna ayuda adicional. Dije antes, después hablamos. Estamos ensayando un examen. Por amor de Dios. Si no te acuerdas de la pregunta cuando te la están haciendo, no copies la norma legal. Lo hemos dicho también antes. No te vayas a ver lo que dice. Uy, Valdo, si es que es un poco nada más, ¿qué más te da? Porque el día del examen no te lo dejan. Mira, esto es lo mismo que cuando hacéis un test, la pregunta 7 no la tenéis clara, habéis puesto A y os vais a la hoja de respuesta a ver si la 7 era la A. El día del examen, eso no lo puedes evitar. Y tú cuando en tu casa haces esos exámenes donde vas a ver si efectivamente la 7 es la A, es verdad, tú no has copiado. Pero, jolines, te has quitado la zozobra, la incertidumbre de no saber si estaba bien. No lo hagáis. Y en esto se os lo ha comentado antes Isma. No nos servimos de ninguna ayuda, de forma que si nos hacen un examen para que hagamos un examen, pues nos ponen un examen para que hagamos un examen y el examen se hace en condiciones de examen. ¿Sí? Isma, sí, ¿no? Sí, sí, cierto. Está todo claro ahí, yo creo. ¿Algún comentario de ahí? Aquí está esto. Estos son los temas, que ya sabéis que os los descargáis. Es que yo quiero hacer ahora un poco administración de justicia. Tercer examen. Estoy viendo el campo, ¿no? Aquí tenéis unos consejos que se bajan y yo quería enseñaros aquí. Unos esquemas, porque tenéis competencia territorial, emplazamiento y rebeldía, solicitud de nuevo señalamiento. Los esquemas se descargan y lo que queremos haceros saber es que se hace absolutamente importante que ustedes os amparéis en los esquemas para estudiar no solo el teórico, sino también este desarrollo. Después tenéis aquí las unidades tutoriales, tenéis un montón de grabaciones, ¿no? Ahí tenéis la biblioteca para el tercer examen, donde tenéis explicaciones de los temas y ahí también está, como no podía ser de otra manera, los ejercicios prácticos, pero esos ejercicios prácticos los vais a trabajar vosotros en casa porque nosotros, Isma, tú me corriges, vamos a hacer otros ejercicios prácticos, ¿verdad? Para clase. No, en cada clase haremos un ejercicio distinto y luego tienen ahí la batería de preguntas de todos los temas que vamos, pueden hacerlos al ritmo que quieran. Cuanto más mejor, claro. Eso es. Vale. Bueno, yo, Isma, creo que se ha quedado claro. ¿Podemos cortar la grabación? Sí, hasta ahora.